Muy buenos días. Hoy revisaremos la cápsula de insuficiencia cardíaca aguda que va enfocada fundamentalmente a cómo tratar esta entidad. A modo de introducción, el tratamiento de la insuficiencia cardíaca debe considerar siempre varias variables. En qué estadio está el paciente, cuál es la etiología, qué función ventricular izquierda tiene, cuáles son los síntomas predominantes, algunas variables de laboratorio, hallazgos del electro y obviamente también las expectativas de sobrevida. Pero es fundamental recordar cuáles son los objetivos del tratamiento: aliviar síntomas y mejorar la calidad de vida, optimizar el estado de la volemia y la terapia oral crónica con la que se va a ir el paciente de alta, identificar idealmente la etiología y los factores precipitantes, reducir las tasas de mortalidad y las hospitalizaciones y educar a los pacientes para evitar ese círculo vicioso de rehospitalizaciones que les mostré en la cápsula 1. El síndrome de insuficiencia cardíaca aguda se puede definir como el inicio o deterioro rápido de los síntomas y signos de insuficiencia cardíaca que resultan en hospitalizaciones o visitas frecuentes y no planificadas al servicio de urgencia y que por consiguiente requieren de algún tratamiento urgente. Comprende en la mayoría de los episodios descompensaciones de insuficiencia cardíaca crónica, que alcanza hasta un 70%. Puede también existir la presentación de insuficiencia cardíaca de novo en un cuarto de los pacientes, ¿cierto? Pacientes que no tenían el antecedente y que debutan con la falla cardíaca, y también en un 5% de los pacientes insuficiencias cardíacas avanzadas en etapa terminal. En Chile existe un registro de insuficiencia cardíaca llamado ICARO, que depende de la Sociedad Chilena de Cardiología y Cirugía Cardiovascular. Hace varios años atrás se hizo un registro, ¿cierto?, de cuál era la presentación de los pacientes con insuficiencia cardíaca aguda. Y en el prácticamente 92% de los casos presentaban congestión pulmonar. Un 25% además presentaba en el fondo congestión sistémica, fundamentalmente congestión hepática, ¿cierto? Edema de extremidad inferior, en el fondo más un fenotipo de insuficiencia cardíaca derecha. Y también en un 6% más o menos se presentaban con hipotensión y alrededor de un 2,5% francamente en shock. ¿Por qué es importante recordar esto? Porque lo que tienen que aprender ustedes es a manejar al paciente que se presenta con el congestión pulmonar, que es más del 90% de los pacientes, y tener, cierto, algunas pinceladas de qué hacer con el paciente que se presenta más grave. Entonces, tienen ustedes acá este cuadro que es muy ilustrativo. Eh, la primera presentación o la más frecuente, ¿cierto?, es una insuficiencia cardíaca crónica que se descompensa de forma aguda. ¿Qué vamos a hacer con ese paciente? Habitualmente tratamiento diurético, evaluar cómo está la presión arterial para ver si va a necesitar inotrópicos o no, asistencia, etc. Existe la presentación también como edema pulmonar agudo, ¿cierto? Es una presentación rápida, en pocas horas, en la que el paciente evoluciona con una disnea que llega a ser de reposo, de saturación, mala mecánica ventilatoria, ¿cierto? Habitualmente son pacientes que no tienen trastorno de la perfusión. Esta presentación, el edema pulmonar agudo, ¿cierto?, es un paciente que se va a manejar con diuréticos, vasodilatadores y probablemente va a requerir también apoyo ventilatorio con presión positiva y responde muy bien al BiPAP, ¿ya? Está también la falla cardíaca derecha aislada, que es un tema que no vamos a profundizar acá en esta cápsula. La falla cardíaca derecha es de muy difícil manejo, eh, por lo tanto no es el objetivo de lo que yo les voy a mencionar ahora. Y está también la presentación más grave, que es el shock cardiogénico, que son aquellos pacientes que tienen trastornos de la perfusión y están congestivos y que van a requerir el apoyo de inotrópicos. Es muy importante recordar, ¿cierto?, que existe una clasificación para la insuficiencia cardíaca aguda, que se llama clasificación de Forrester y es la que ustedes ven ahí. Esta clasificación, que es clínico-hemodinámica, ¿cierto?, va a evaluar la perfusión del paciente y, en el fondo,
evaluada como gasto o índice cardíaco, y la congestión que tenga este paciente, que se puede, ¿cierto?, evaluar con clínica o con una medición de capilar pulmonar. No se pierdan, ¿cierto?, con los números. Esta clasificación es muy útil porque se puede evaluar desde el punto de vista clínico, y yo no necesito tener un ecocardiograma, ni un catéter de Swan-Ganz, ni cualquier cosa compleja para poder determinar en qué cuadrado, ¿cierto?, está mi paciente. Los pacientes tibios y secos son aquellos pacientes que no tienen trastorno de la perfusión y que no están congestivos, o sea, no están descompensados de insuficiencia cardíaca o no tienen insuficiencia cardíaca. Después están los pacientes, ¿cierto?, del grupo B, que son pacientes tibios, ¿cierto? Que quiere decir esto que tienen buen llene capilar, que el lactato está bien, que está bien perfundido, ¿cierto? Pero que está húmedo, que está congestivo. Este, ¿cierto?, es el típico paciente que tiene una insuficiencia cardíaca habitualmente que es crónica y que por alguna causa se descompensó. Están también aquellos pacientes que se presentan como fríos, en el fondo tienen alteración de la perfusión, y secos, que en el fondo no es una insuficiencia cardíaca este grupo de pacientes. Estos son pacientes en el fondo, por ejemplo, con un choque hemorrágico, con deshidratación severa, ese grupo de pacientes. Y está el grupo que se presenta frío y húmedo. En el fondo tiene alteración de la perfusión y está congestivo. Y esta es la presentación más grave de la insuficiencia cardíaca, que puede iniciarse, ¿cierto?, en un paciente que tiene mala perfusión y que está congestivo y terminar finalmente en un shock cardiogénico. Si ustedes se dan cuenta, solo necesito examen físico para evaluar esto. Tengo que ver hiene capilar, tengo que ver en el fondo la temperatura, puede ser de las extremidades, puedo evaluar con lactato y con un fonendoscopio para ir a buscar la congestión pulmonar. ¿Tiene o no tiene crépitos? Y tiene o no tiene edema, por ejemplo, de las extremidades inferiores. Entonces, este paciente que está frío y seco, que es el que en el fondo no está con una insuficiencia cardíaca descompensada, sino que está con otra situación, probablemente va a requerir aporte de volumen, ¿cierto?, para manejar este déficit de volemia, y vasopresores para sostener la presión arterial. No es, ¿cierto?, el paciente que nos convoca en este momento. Este paciente del cuadrado B, ¿cierto?, que es el tibio húmedo, que es la típica presentación de la insuficiencia cardíaca aguda, es un paciente que tenemos que manejar con vasodilatadores, ¿cierto? Porque necesitamos disminuir la poscarga para favorecer la eyección, ¿cierto?, de este ventrículo izquierdo y mejorar el gasto cardíaco. ¿Qué se entiende por vasodilatadores? La mayoría de los pacientes con insuficiencia cardíaca, ¿cierto?, aguda, no se ven muy bien, y va a depender, ¿cierto?, de qué criterios de gravedad tenga el paciente. Si los vasodilatadores yo los voy a usar por vía oral, entiéndase IECA o ARA-2, ¿cierto?, hidralazina, isosorbide, o los voy a usar por vía intravenosa como la nitroglicerina. Este paciente húmedo, ¿cierto?, va a requerir diuréticos, y por favor, la insuficiencia cardíaca aguda se maneja con diurético intravenoso. Eh, yo necesito, ¿cierto?, que el paciente responda rápido al tratamiento diurético para que disminuya la congestión pulmonar. Si yo le doy diuréticos orales, voy a tener que esperar como 4 a 6 horas que se absorba ese diurético y haga efecto. Y hay que considerar también que los pacientes con insuficiencia cardíaca aguda pueden tener edema del intestino, por lo tanto la absorción está alterada. El diurético tiene que ser intravenoso y diurético de asa para que sea efectivo. Y además, probablemente va a requerir algún apoyo, ¿cierto?, para su mecánica ventilatoria, que va a ser con un ventilador mecánico no invasivo, un BiPAP. Este es el típico paciente que, eh, si uno no lo trata de forma precoz, va a terminar en un edema pulmonar agudo. Y está el grupo de pacientes de presentación más grave, ¿cierto?, que son fríos y húmedos. Este paciente, ¿cierto?, va a requerir el tratamiento diurético porque la congestión tenemos que manejarla,
pero a su vez es un paciente que tiene alteraciones de la perfusión. Por lo tanto, va a requerir tratamiento inotrópico para mejorar, ¿cierto?, la contractilidad miocárdica y mejorar el gasto cardíaco, para así favorecer, ¿cierto?, una buena perfusión del resto de los órganos. ¿Cuál es el problema de los fármacos inotrópicos? Uno, que, bueno, inducen, tienen mayor riesgo de arritmias, pero lo segundo es que tienden a hipotensar inicialmente al paciente. Y este es un paciente que está frío, que tiene alteraciones de la perfusión y que probablemente va a estar hipotenso. Por lo tanto, para yo poder usar el inotrópico, que es lo que va finalmente a aumentar el gasto cardíaco, voy a tener que aumentar un poco la presión arterial para que este paciente me aguante, ¿cierto?, el inicio de un inotrópico. Y para eso voy a tener que utilizar algún vasopresor, ¿cierto? Puede ser noradrenalina, ¿cierto?, que me aumente la presión arterial y una vez que la presión esté en algunos rangos un poco más seguros, yo inicio el tratamiento inotrópico y una vez que aumente el gasto cardíaco, voy a ir, ¿cierto?, destetándolo del vasopresor. Esta clasificación, ¿cierto?, permite con clínica orientar el tratamiento o el manejo que yo le voy a dejar a mi paciente con insuficiencia cardíaca aguda. Existen varios tratamientos, ¿cierto? Desde estos vasodilatadores, los inotrópicos, los diuréticos, pero también, ¿cierto? Tenemos posibilidades de cosas un poco más extremas si el paciente no responde a lo que yo estoy indicándole, como ultrafiltración para manejo de la congestión o incluso asistencia circulatoria mecánica si a pesar del tratamiento con inotrópico no logro mejorar la perfusión. Por lo tanto, el tratamiento en insuficiencia cardíaca aguda, ¿cierto? Tiene cuatro pilares. Los tres primeros son los que les importan a ustedes: el diurético, el vasodilatador, el inotrópico. Esto que aparece aquí como cuarto pilar, ultrafiltración, es de manejo especialista y yo no voy a ahondar en esta situación. El objetivo principal en el corto plazo siempre es mejorar la hemodinamia mientras se preserva la función miocárdica y del resto de los órganos. A diferencia de la insuficiencia cardíaca crónica, ¿cierto? En el caso de la insuficiencia cardíaca aguda, se cuenta con menos información derivada de estos grandes ensayos clínicos, estudio prospectivo randomizado doble ciego, ¿ya? Por lo que ha habido prácticamente nulos cambios observados en mortalidad a corto y mediano plazo. El manejo de la insuficiencia cardíaca aguda es fundamentalmente aliviar la congestión, aliviar los síntomas y preparar al paciente para iniciarle la terapia que sí le va a modificar el pronóstico. Los fármacos que se han ensayado mejoran fundamentalmente los parámetros hemodinámicos, pero no siempre esto trae un beneficio clínico e incluso ya se sabe que algunos fármacos como los inotrópicos aumentan la mortalidad y la morbilidad posalta y a largo plazo. Por lo tanto, eh, es súper importante entender la cápsula anterior, el manejo crónico, ¿cierto? Estos cuatro fantásticos que van a ayudar a que el paciente se descompense las menos veces posible para evitar este manejo. Pasemos entonces a los conceptos de tratamiento, ¿cierto?, en estos pacientes. Los diuréticos, ¿cierto?, deben ser de asa y aplicados por vía intravenosa. ¿Cuáles son las ventajas? Alivian los síntomas congestivos, reducen las presiones de hiene y de resistencia vascular sistémica y producen natriuresis, ¿cierto?, por bloqueo de la bomba sodio-potasio ATPasa. Esto va a permitir que el paciente maneje y disminuya la congestión pulmonar y la congestión sistémica, que es lo principal a manejar en los pacientes con insuficiencia cardíaca aguda. Fundamentalmente, el diurético que se utiliza es furosemida intravenosa. ¿Qué desventaja, cierto, nos va a generar esto? Al generar natriuresis, disminución de la volemia, puede producir mayor actividad o activación neurohumoral. Por lo tanto, tengo que estar preparada, ¿cierto?, para iniciar lo antes posible la modulación neurohumoral que expliqué en detalle en la cápsula anterior. Producen obviamente alteraciones hidroelectrolíticas y deterioro de la función renal. En el fondo estamos forzando a un riñón, ¿cierto?, a natriuresis.
Por lo tanto, puede aumentar la creatinina, puede haber hipocalemia, puede haber hiponatremia, sobre todo si los diuréticos son utilizados en dosis altas. Y esas son en el fondo cosas que yo tengo que estar monitorizando, porque si empiezan a ocurrir, tengo que tomar medidas para manejar la congestión probablemente de otra forma. Y el problema también es que aumentan las hospitalizaciones y mortalidad, ¿ya? Que es lo que yo les estoy mencionando. Los pacientes que tienden a usar dosis altas de diuréticos son porque tienen fallas cardíacas que están más avanzadas o que no están francamente compensadas. Por lo tanto, el pronóstico de ese paciente es peor y se va a hospitalizar en mayor número de veces y más frecuentemente que alguien que esté bien manejado. El objetivo principal del tratamiento diurético es esta frase que aparece ahí: administrar las dosis suficientes que permitan producir una diuresis suficiente que logre una depresión de volumen óptima con alivio de los síntomas y signos congestivos. La diuresis suficiente se entiende como alrededor de 250 ml hora, ¿ya? Sin inducir una reducción excesivamente rápida en el volumen intravascular, porque si no me va a fallar el riñón, lo cual puede resultar en hipotensión sintomática y con deterioro de la función renal. Por lo tanto, es un equilibrio, ¿cierto?, bastante difícil de encontrar. Yo tengo que manejar esta congestión muchas veces de forma agresiva y precoz, pero tengo estos otros efectos adversos. Por lo tanto, los diuréticos, ¿cierto?, tienen que tener una evaluación cuidadosa y repetida de varias variables que nos van a ayudar a poder identificar si el paciente está respondiendo de forma favorable o no. Y esos son peso diario. El paciente, el objetivo es que baje alrededor de medio kilo por día. Si está bajando más, quiere decir que estamos probablemente pasados un poco de la dosis de diurético. Si está bajando menos, estamos cortos. Hay que tener balance hídrico, ¿cierto? Para tener una idea de cuánto es lo que está perdiendo el paciente en 12 o 24 horas. Hay que cuantificar la diuresis, hay que evaluar los signos vitales al menos cada 4 horas, hay que controlar seriamente la función renal y los electrolitos y estar monitorizando desde el punto de vista clínico los signos y síntomas de congestión. Por lo tanto, no es llegar a indicar cierto furosemida 20 miligramos intravenoso cada 8 horas y desentenderse del paciente. Habitualmente estos son pacientes que van a requerir una unidad un poco más monitorizada para lograr esta evaluación de todas estas variables que nos van a ayudar a evaluar si está respondiendo bien o no. Una de las principales preguntas, ¿cierto?, es si a mi paciente que está congestivo y con insuficiencia cardíaca aguda, yo le dejo el diurético en bolo intravenoso, ¿cierto? Eso quiere decir, por ejemplo, 20 miligramos cada 8 horas IV, o se lo dejo en una bomba de infusión continua, ¿ya? Se han hecho estudios como el que yo les muestro acá que comparan, ¿cierto?, la administración del bolo versus la infusión continua, ¿cierto?, en los distintos endpoints compuestos, como mortalidad, rehospitalizaciones o consultas al servicio de urgencia. Si ustedes ven el gráfico que aparece en el A, no existe una diferencia estadísticamente significativa entre dejarle un bolo o el diurético en bolo versus en bomba de infusión continua. Y tampoco hay una diferencia estadísticamente significativa en utilizar dosis bajas o dosis altas, ¿cierto?, de diuréticos para lograr estos fines. Por lo tanto, ustedes se preguntarán a qué paciente, ¿cierto?, yo le voy a dejar uno u otro. Inicialmente, o la tendencia, ¿cierto?, es que el paciente utilice bolos de furosemida. Sin embargo, el bolo, cuando es una dosis alta o es un paciente virgen, ¿cierto?, diurético, puede generar hipotensión importante, puede generar en el fondo mayor deterioro o deterioro agudo de la función renal. Puede ser, ¿cierto?, difícil ir evaluando a cada hora cuál es el progreso del paciente. Por lo tanto, si el paciente tiende a hipotensarse o yo no estoy logrando evaluar bien cómo va mi tratamiento, es mejor dejárselo en bomba de infusión continua, lo cual permite ir ajustando a cada hora, ¿cierto?, la dosis para lograr mis metas. Pero yo sé que eso no va a generar una diferencia significativa en los outcomes groseros, ¿ya?
Si yo voy a usar bolo o infusión continua, ¿cierto? O altas dosis o bajas dosis de furosemida, tampoco tiene cambios estadísticamente significativos en los cambios que se generan en la función renal, específicamente en la creatinina, ¿ya? Por lo tanto, el mensaje es no tenerle tanto miedo al uso del diurético. El paciente está congestivo y eso es lo que hay que manejar. Si se produce a causa del manejo de la congestión con el diurético alguna falla renal, ¿cierto? Probablemente voy a tener que buscar otra alternativa para manejar esta congestión, ¿ya? Eh, pero no podemos dejar al paciente, ¿cierto?, con todo ese exceso de líquido porque no lo vamos a sacar nunca de la insuficiencia cardíaca aguda. Existe, ¿cierto?, un concepto que es la resistencia a los diuréticos, que es este fracaso en reducir la sobrecarga de volumen a pesar de dosis altas de diurético, y esto se ve en alrededor del 10 al 20% de los pacientes con insuficiencia cardíaca que están en capacidad funcional 3-4. Esto, ¿cierto?, nos complica el panorama. ¿Y por qué se produce esta resistencia a los diuréticos? Fundamentalmente es por dosis inadecuadas o porque el paciente no tiene una buena adherencia al diurético o por otros factores cinéticos en el fondo, ¿cierto? Que hay una absorción disminuida del diurético por esto del edema intestinal que yo les mencionaba, o por enfermedad renal crónica, o porque el paciente es muy añoso o utiliza en el fondo otros fármacos que pueden alterar, ¿cierto?, la absorción del diurético. Por lo tanto, hay varios factores que pueden generar esto de la resistencia al diurético. ¿Qué es lo que ocurre o qué es lo que puedo hacer yo, ¿cierto? Cuando ya le dejé el diurético a mi paciente y no estoy logrando las metas. Esas metas son que vaya bajando medio kilo por día y que la diuresis horaria oscile entre 200 y 250 cc hora. ¿Qué alternativas tengo? Restringir el sodio y los líquidos, obviamente. La otra opción es aumentar la dosis del diurético o la frecuencia del diurético. Entonces, cuando estamos con bolos y empezamos a tener esta resistencia, habitualmente lo que se hace es bomba de infusión continua del diurético. Se pueden asociar ciertos diuréticos que tengan otro mecanismo de acción y al diurético de asa se le puede asociar tiazidas, ¿ya? Y finalmente uno puede terminar, ¿cierto?, en ultrafiltración si es que el paciente no ha estado respondiendo. ¿Cuáles son las recomendaciones para el manejo diurético, ¿cierto?, en los pacientes con insuficiencia cardíaca aguda? Si el paciente era virgen a la terapia con diuréticos, ¿cierto?, lo que se recomienda es entre 20 a 40 miligramos de furosemida intravenosa, ¿ya? O 20 miligramos cada 8 horas IV. Si el paciente utilizaba diuréticos previamente, uno debiera doblar la dosis que usa oral para indicársela intravenosa, ¿ya? ¿Y cómo controlo yo? La recomendación es medir sodio urinario, ¿cierto? Em, en una muestra aislada después de 2 horas de indicado o administrado el diurético. Y esas son las metas. La verdad es que esto es difícil de aplicar porque no en todas partes uno puede medir sodio urinario. Y por eso es muy importante la clínica y esto de estar evaluando el peso y la diuresis horaria, ¿ya? Em, si no se cumplen esas metas, uno tiene que ir incrementando y doblando la dosis hasta lograr las dosis máximas del diurético si el paciente lo tolera. En aquellos pacientes, ¿cierto?, que aparte de estar congestivos, tienen alteraciones de la perfusión, o sea, está frío, tiene capilar alterado, está hipotenso o tiene lactato alto, esos pacientes son los que van a ser candidatos para el uso de los inotrópicos. Los inotrópicos son fármacos que mejoran el inotropismo y por lo tanto la contractilidad y van a aumentar el gasto cardíaco. Los inotrópicos, ¿cierto?, requieren de un monitoreo frecuente o continuo de la presión arterial y del ritmo cardíaco. ¿Por qué? Porque los riesgos son hipotensión y arritmias. El rol de estos fármacos está sujeto a controversias. ¿Por qué? Porque a largo plazo ya se ha demostrado en distintos trials que aumentan la mortalidad y hay falta de estudios prospectivos, controlados, randomizados y de terapias alternativas. Entonces, si bien van a lograr que el paciente supere, ¿cierto?, esta descompensación aguda, a largo plazo van a aumentar la mortalidad.
¿Cuáles son los inotrópicos que tenemos disponibles, cierto, para estos pacientes? Tenemos distintos fármacos que son los que ustedes ven ahí en la tabla. Inotrópicos, ¿cierto? Propiamente tal, son la dobutamina, la milrinona y el levosimendan. Fármacos que tienen distintos mecanismos de acción, ¿cierto? Y la vía final común es que aumenten la contractilidad del miocardio para así aumentar el gasto cardíaco. Ustedes tienen ahí en mayor detalle las dosis, que no viene al caso, ¿cierto?, para ustedes, pero sí es interesante saber, ¿cierto?, que la dobutamina es un agonista beta. La mayoría de nuestros pacientes que tienen insuficiencia cardíaca crónica usan beta bloqueadores. Por lo tanto, el receptor beta va a estar bloqueado por este fármaco y es probable que la dobutamina en este grupo de pacientes no logre el efecto que yo deseo. La milrinona es un inhibidor de la fosfodiesterasa 3 que, aparte de este efecto de inotropismo a nivel del miocardio, genera vasodilatación de la vasculatura pulmonar y disminución de la resistencia vascular pulmonar con disminución de la presión de arteria pulmonar. Por lo tanto, tiene ese efecto, ¿cierto?, que nos va a ayudar en los pacientes que han desarrollado hipertensión pulmonar producto de la insuficiencia cardíaca o es la alternativa, ¿cierto?, para aquellos pacientes que estaban bajo tratamiento con beta bloqueadores. El levosimendan es un sensibilizador de calcio, ¿cierto?, que a diferencia de los otros dos sinotrópicos que aparecen ahí, tiene un efecto más prolongado y se describe que su efecto puede durar hasta 14 días, ¿ya? A diferencia de los otros que uno corta la infusión y rápidamente cesa el efecto. Los otros dos fármacos que aparecen arriba, la norepinefrina y la epinefrina, son vasoconstrictores fundamentalmente. Si bien tienen efectos sobre el inotropismo, su función principal es vasoconstrictora. Y en un paciente que tiene, ¿cierto?, una fracción de eyección baja y yo aumento la poscarga produciendo vasoconstricción o aumento de la resistencia vascular periférica, flaco favor le estoy haciendo al paciente porque más dificultad le estoy generando a ese ventrículo a la eyección. Los pacientes, ¿cierto?, que están fríos, probablemente van a requerir del uso de los vasoconstrictores en una forma inicial para subir la presión arterial que me permita utilizar los inotrópicos que finalmente van a generar el aumento del gasto cardíaco. Se han hecho distintos estudios, ¿cierto?, de estos fármacos, por ejemplo, milrinona versus placebo, y ustedes tienen ahí la serie de estudios, o milrinona versus dobutamina, comparando cuál es mejor, ¿cierto? Y la verdad es que los mensajes claves en relación a los inotrópicos son estos cinco que aparecen acá. Uno, el grupo de pacientes en que se debe considerar el uso de estos fármacos es bajo. Y por eso a mí me interesa que ustedes sepan manejar aquellos pacientes tibios húmedos, el paciente que requiere el vasodilatador, el diurético y eventualmente el apoyo con BiPAP. Dos, las indicaciones están motivadas fundamentalmente por el bajo gasto cardíaco, ¿ya? Tres, no hay beneficios en términos de mortalidad y eso hay que tenerlo claro. Cuatro, sí tienen beneficios en términos de mejoría de los parámetros hemodinámicos y de los alivios de los síntomas, que es en el fondo el manejo agudo de la insuficiencia cardíaca aguda. Y cinco, la elección debe ser evaluada en cada paciente. Y existen algunos elementos clínicos o perfiles clínicos de presentación que pueden ayudar a tomar las decisiones de cuál voy a utilizar. ¿Qué es esto que les comentaba yo? ¿Está o no el paciente utilizando beta bloqueadores en forma crónica? ¿Tiene hipertensión pulmonar o no? Y eso en el fondo nos va a orientar a qué fármaco podría yo preferir sobre otro. Por lo tanto, el paciente, ¿cierto?, que se presenta con insuficiencia cardíaca aguda, yo tengo que manejar, bueno, está congestivo, que lo voy a manejar con los diuréticos intravenosos, y hay que evaluar si está hipoperfundido o no. Si el paciente no tiene hipoperfusión, los diuréticos, ¿cierto?, el alivio de la congestión y el manejo con los vasodilatadores van a ser su tratamiento.
Si el paciente está congestivo y está hipoperfundido, aparte del diurético, yo tengo que considerar el inotrópico. Si la presión no me da, ¿cierto?, para partirle el inotrópico de forma inicial, voy a tener que utilizar un vasoconstrictor de forma inicial que me permita posteriormente adicionar, ¿cierto?, el inotrópico. Si el paciente, ¿cierto?, no responde a esta terapia y persiste hipoperfundido y empieza a aparecer daño de otros órganos, por ejemplo, empieza a tener alza de transaminasa o una falla renal progresiva o discoagulopatía, ¿cierto? Ese paciente va a requerir probablemente otro tipo de tratamientos más avanzados que son que se conocen como asistencia circulatoria mecánica, ¿ya? Eventualmente terapia de reemplazo renal o incluso considerar tratamientos paliativos si el paciente era terminal. Esto último que yo les he mencionado no es de resorte de ustedes, es de resorte de especialista, pero es bueno que sepan, ¿cierto?, que existe la posibilidad de asistir, ¿cierto?, al paciente con dispositivos especiales. En el caso del paciente que se presenta con shock cardiogénico, ¿cierto? Obviamente yo tengo que instaurar el manejo con los inotrópicos, los vasoconstrictores e ir evaluando si el paciente responde a esta situación para definir rápidamente si va a requerir o no asistencia circulatoria mecánica. Los objetivos, ¿cierto?, del paciente que se presenta con insuficiencia cardíaca aguda, los objetivos inmediatos son ver por qué se descompensó, ver cuál es la etiología de esta insuficiencia cardíaca, aliviar los síntomas, mejorar la congestión. Eso es el concepto principal de esta cápsula. Por favor, no le tenga tanto miedo al diurético, es la única forma de compensar a este paciente, ¿ok? Y hay otros objetivos ya más a largo plazo, ¿cierto? En donde una vez que yo logré compensar a mi paciente y manejar la congestión y el paciente ya está, ¿cierto?, entre comillas, más seco, debo, si el paciente tiene falla o función ventricular izquierda disminuida, ¿cierto? FEBI reducida, empezar a titular rápidamente la terapia de los cuatro fantásticos que le va a disminuir la mortalidad. La asistencia ventricular existe, se realiza en el hospital del tórax, la que es más compleja, ¿ya? Lo importante es detectar, ¿cierto?, cuál es este paciente que no está respondiendo al tratamiento que yo le indiqué inicialmente y avisar precozmente a los equipos de insuficiencia cardíaca para que se evalúe el paciente y se determine si es que va a requerir de manejo más complejo. No hay que esperar a que esté instalada la falla orgánica múltiple para considerar la asistencia ventricular. De hecho, es una contraindicación de asistencia si el paciente está en falla orgánica múltiple. Por lo tanto, estos pacientes, la mayoría, deben ser manejados en unidades de paciente crítico, en donde se pueda monitorizar, ¿cierto?, de forma horaria cuál es la evolución del paciente. Muchas gracias.